La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. El próximo 31 de octubre se cumplirán 500 años del inicio de la Reforma Protestante. 500 años es un número redondo y significativo. Bueno, el número redondo por antonomasia. El siguiente ya es el milenio, es cuando no vamos a estar aquí ninguno de nosotros, pero sería el siguiente gran aniversario. Se van midiendo primero por año, luego por cada 10 años, cada 25, cada 100, 500 y 1000 años. Son los grandes aniversarios. Pues bien, estamos al borde mismo, quedan 3 meses para que se celebre, y lo celebrarán bien los protestantes, ese momento inaugural de su reforma, ¿no? Esta reforma fue un acontecimiento histórico de primera magnitud que marcó a fuego la historia de Europa. Provocó más de un siglo de enfrentamientos religiosos y fracturó la cristiandad occidental. La cristiandad occidental había estado unida, pues, desde los inicios, desde poco menos que el concilio de Nicea en el año 325, y se fractura en 1517, o empieza a fracturarse en 1517, pues 1200 años después. Las consecuencias de esta reforma, tanto las buenas como las malas, porque hubo de todo, no hay que ser en este aspecto ni muchísimo menos fundamentalista. La Reforma Protestante trajo cosas buenas para el cristianismo, pero también trajo otras cosas muy malas, pues las consecuencias son bien conocidas. Entre otras cosas porque nuestro mundo actual es, en cierto modo, hijo de aquella gran convulsión religiosa del siglo XVI y de parte del siglo XVII. De hecho, hasta mediados del siglo XVII duró esta convulsión, duró esta pedrada que se arrojó en Wittenberg, en el centro de Alemania, en el año 1517. Occidente desde entonces se divide entre cristianos católicos y cristianos reformados. La variedad de estos últimos es casi infinita. Va de los evangélicos alemanes, que serían los luteranos propiamente dichos, pues hasta los anglicanos británicos, pasando por una miriada de iglesias, a veces nacionales, como son las del norte de Europa, las iglesias escandinavas, la iglesia sueca o la danesa, o la noruega, y otras no, que no son nacionales, no tienen carácter nacional, como pueden ser las que proliferan en América, no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente americano. Pues las adventistas, los metodistas, los episcopalianos, los pentecostales, y así podría seguir hasta pasado mañana, porque denominaciones protestantes o denominaciones evangélicas hay un montón, muchísimas, más de las que nos podemos imaginar. De hecho, cualquiera de nosotros, si nos ponemos a ello, mañana podemos montar, no sé si mañana, pero en un año podemos tener montada una iglesia protestante con mucho esfuerzo, eso sí, pero hoy necesitaríamos ser convincentes y persuasivos para conseguir fieles, cosa que tampoco está fácil porque hay mucha competencia. Pues muy bien, esta reforma supuso en origen, antes de todo lo que sucedió después, supuso una explosión espiritual como Occidente no había conocido en toda su historia. Pues bien, el que encendió esta primera chispa, que se llamaba Martín Lutero, era un sacerdote alemán, un monje agustino para más señas, no podía ni imaginar, pero ni en el mejor de sus sueños o el peor de sus sueños, lo que estaba poniendo en marcha aquel día de octubre de 1517. La primera y fundamental pregunta que os haréis es ¿qué narices pasó aquel día de 1517, el 31 de octubre? Para ser más exactos. Pues bien, ese día Martín Lutero, ya he dicho antes un monje agustino, vicario de la orden de los agustinos en Sajonia y en Turingia era en aquel momento, es decir, no un monje agustino recién entrado, ni muchísimo menos, escribió a su obispo. Mandó una carta a su obispo, en concreto a arzobispo, era más que obispo, que era el príncipe Alberto de Brandeburgo. Era arzobispo de Maguncia, además de príncipe Alberto de Brandeburgo, y era príncipe elector, y por lo tanto una persona pues muy importante de la Alemania de la época, Alemania del Sacro Imperio Romano Germánico. Eran unos pocos electores, y uno de esos pocos electores en aquel momento era este hombre, era este Alberto de Brandeburgo, que además de ser príncipe terrenal, pues era príncipe espiritual, porque tenía un arzobispado. Pues bien, Martín Lutero
este vicario de la Orden de los Agustinos en Sajonia y en Turingia, le escribió una carta protestando agriamente por la venta de indulgencias que se estaban llevando a cabo en Alemania desde el año anterior. Estamos situados mentalmente en el año 1517, pues desde el año 1516 había una serie de predicadores recorriendo el Sacro Imperio vendiendo indulgencias. Las indulgencias eran, para los que no lo sepáis, que puede haber alguno, simplemente un documento que expedía el Vaticano, que se pagaba una cantidad de dinero y a cambio prometía el Papa, prometía al Vaticano, que las almas del purgatorio que estuviesen, en función de las que uno se hubiera encomendado, pues yo tengo a mi abuela y a mi padre que se murieron y están en el purgatorio, estoy seguro, porque muy buenos no fueron del todo, no fueron santos precisamente. Entonces quiero que salgan del purgatorio o al menos que se le descuenten unos cuantos días. Si doy tanto dinero, pues el vendedor de indulgencias decía, en este momento el alma acaba de salir o les hemos descontado X días que no van a tener que estar. Servían para que los vivos se ocupasen de las penas que estaban cumpliendo en el más allá los muertos. Era algo muy común en la época, Alemania no era el único lugar donde se vendían indulgencias. Y era una de las maneras que había encontrado el Vaticano, que había encontrado Roma exactamente, en aquel entonces toda Roma era del Papa, no solo la ciudad del Vaticano, para allegarse recursos. Y el Papa entonces, que se llamaba León X, era un Papa Medici, pues estaba muy necesitado de recursos porque había decidido reconstruir completamente la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro que conocemos hoy en día se construyó en aquel entonces. Precisamente es León X el que empieza a construirla y el que la planifica y tiene en mente y lleva a la práctica. De hecho, se murió antes, eso sí, de que se concluyese, que lleva a la práctica esta Basílica de San Pedro gigantesca que tenemos hoy en día. Este gran abrazo a los creyentes, porque la que había antes pues se había quedado un poco antigua. Además, había cuestiones políticas para mejorarla. El papado había pasado 2 siglos muy malos, de mucha división, y quería reafirmarse políticamente. Y la mejor manera era que la carta de presentación de la propia Iglesia Católica, que era la Basílica de San Pedro, pues fuese algo presentable. Bien, para recaudar indulgencias en Alemania se estaban recaudando en toda Europa. En 1516 León X había enviado a uno de sus mejores vendedores de indulgencias, que era un fraile dominico llamado Johann Tetzel, tipo que tenía, un predicador notable, y como había nacido en Sajonia, él era natural de allí, pues hablaba la lengua del lugar, el alemán vulgar que se hablaba en esa zona, y por lo tanto su mensaje llegaba. Se dirigía a los paisanos en su propia lengua, no era un italiano o un francés que habían mandado a Alemania, que no se entendía con la gente, que tenía que dirigirse a ellos en latín, y los otros tampoco entendían latín. Era al contrario un sajón que estaba vendiéndoles indulgencias a los sajones con bastante éxito, según parece. Pues eso a Lutero no le parecía bien, lo había estado viendo por la calle, y dentro de la carta en la que se quejaba le incluía un panfleto que había escrito que había titulado Disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias. Lo había escrito en latín, no en alemán, pero él entendía que Alberto de Brandeburgo, como arzobispo que era, pues sabía latín, y si no lo sabía él directamente, pues tendría algún consejero que lo sabría bien y se la traduciría. Esta disputa sobre el poder y la eficacia de las indulgencias estaba compuesta por 95 puntos. Lutero, como podéis ver, era un tipo exhaustivo, era doctor en teología y además era un experto en la Biblia y los fue enumerando. Esos 95 puntos de aquella carta enviada a Alberto de Brandeburgo son las 95 tesis famosas que dan comienzo, que sirven de pistoletazo de salida al protestantismo. Se cuenta, y esto forma parte de la leyenda, lo advierto antes de contarlo, que Lutero, después de enviar la carta, corrió hasta la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, que es donde él estaba en ese momento, y allí clavó personalmente, con un martillo y unos clavos, las 95 tesis en la misma puerta de la iglesia, la puerta principal de la iglesia. Digo que se cuenta porque pues no es seguro que esto sucediese. Es una cosa muy común que se mantiene entre, digamos, el saber popular y se repite una y otra vez. Hay incluso cuadros en los que aparece Lutero clavándolas. Pero vamos, al parecer esta historia de la puerta surge de otro reformador, de Philipp Melanchthon, que fue, digamos, casi el continuador de Lutero, también alemán como él, y la historia surge años después. Los que dicen que esto es leyenda y que no es real, pues tienen sus argumentos, ¿no? También los hay que dicen que es real por otros motivos. Los que dicen que no es real dicen simplemente que Melanchthon no pudo verlo porque no estaba en Wittenberg en aquel entonces. Él era un sacerdote, mucho más joven que Lutero, que en aquel momento, en el momento en que Lutero está escribiendo y enviando sus 95 tesis al arzobispo,
pues Melanchthon está aún estudiando teología en la Universidad de Heidelberg, y Heidelberg está en la otra punta de Alemania, está en lo que sería hoy el estado de Baden-Württemberg, es decir, que no podrían habérselo contado, pero vamos, que la historia esta de las 95 tesis clavadas en la Iglesia de Todos los Santos tiene algo de apócrifo, no hay... Como en esta época nos tenemos que fiar de lo que nos cuentan, lo de que dejaron por escrito, no hay cintas de vídeo ni nada parecido, pues bien, ahí queda. Yo os lo digo para que lo sepáis simplemente. Melanchthon, por lo demás, con el tiempo se convertiría en uno de, ya digo, de los padres de la Reforma, junto al propio Lutero y a Calvino, de los tres grandes padres de la Reforma protestante. Bien, la cuestión es que se clavasen o no las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, yo personalmente creo que es algo accesorio. Entre otras cosas porque la gente, aunque se hubiesen clavado, la gente de la época no sabía leer. Los alemanes tampoco. Había un porcentaje de personas que sabían leer, los sacerdotes, algunos realmente mal, la gente de la universidad, algunos gobernantes que se habían empeñado en aprender a leer, pero el común de los mortales no sabía leer. Y además estaban, como ya he dicho, escritas en latín, que no era precisamente la lengua en la que hablaban los sajones de aquella época. Aunque las hubiese colgado y se hubiese encontrado con los 4 o 5 que sabían leer en Wittenberg en aquel momento, probablemente no sabían leer en latín, aunque bien pensado, los pocos que sabían leer también sabían latín. Entonces, en caso de que las hubiese colgado, sí hubiese llegado a esos 4 o 5. Pero vamos, que eso es lo de menos. Es decir, que no tiene gran importancia, aunque se la den, bueno, quizá precisamente por eso, porque es la parte más cinematográfica de toda esta historia. Allí, no sé, lo mismo tenéis ganas de ir por allí y comprobarlo personalmente y ver esa puerta. Imaginaros allí las 95 tesis colgadas. Pues puedo hacer un pequeño inciso turístico de estos que me gusta hacer en la contrahistoria. Si vais por ahí, si vais por Wittenberg, que sigue existiendo, es una ciudad pequeñita en el estado de Sajonia-Anhalt, está a orillas del Elba, está a unos 100 kilómetros al sur de Berlín. Así que si vais para Berlín en estos vuelos tan baratos que hay de Ryanair, es una de las visitas que merece la pena. La ciudad, por lo demás, es muy bonita, es una ciudad antigua del este de Alemania, muy bien cuidada. Pues si vais, os encontraréis la iglesia de Todos los Santos, que sigue estando allí. Es una iglesia de estilo gótico tardío. En aquel entonces, claro, no era una iglesia antigua, era una iglesia recién terminada. El gótico tardío es precisamente del siglo XV, y esto de las 95 tesis, este episodio histórico es de principios del siglo XVI. Pues aunque os encontraréis la iglesia y os encontraréis la puerta. La llaman la puerta de las tesis, a pesar de todo. La puerta no es original, que lo sepáis. La que había en tiempos de Lutero se quemó en un incendio, y el rey de Prusia, un rey de Prusia, no recuerdo el nombre de cuál en el siglo, un Federico, porque todos los reyes de Prusia se llamaban Federico, pues la sustituyó por las actuales. Eso evidentemente no quita para que si vamos por allá por Wittenberg, pues nos hagamos la foto. Tampoco quita entrar en la iglesia, que es muy bonita por lo demás, ya digo que es de un estilo gótico tardío alemán muy chulo. Y digo entrar porque merece la pena la visita y porque además allí están enterrados el propio Lutero y Melanchthon. El hecho es que no sabemos si las 95 tesis fueron o no fueron colgadas en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lo que sí sabemos es que eran dinamita, porque las tesis se han conservado y se han reproducido pues en miles, millones de veces a lo largo de los últimos 500 años. Ya se reprodujeron mucho en aquel entonces. Recordad que la imprenta estaba recién inventada y estas cosas ya empezaban a circular a mucha velocidad. Lutero no hubiera tenido tanto éxito si en lugar de haber hecho esto en el año 1517 lo hubiese hecho en 1417, un siglo antes, cuando todavía Gutenberg no había inventado la imprenta, pero justo lo hizo en el momento adecuado, de ahí que se empezaron a distribuir muy rápidamente. Y eran dinamita más dirigida contra Johann Tetzel, este vendedor sajón de indulgencias, que contra la iglesia en sí. Las tesis podéis buscarlas en internet, son 95 frases, básicamente se leen muy rápidamente. Es, ya he dicho, una especie de panfleto, no es una obra teológica ni muchísimo menos, ni una obra compleja de leer para nada, se leen rápidamente, las tenéis en cualquier sitio, buscad 95 tesis y las veréis escritas, no en latín, en castellano por supuesto, y podréis echarles un vistazo, porque oye, quizá nos cuesta creerlo y pensamos, pues es un documento teológico complicadísimo que
que tiene ya el ánimo desde el principio de provocar un cisma. Pues no, la idea de Lutero en origen no era ni muchísimo menos provocar un cisma. Las 95 tesis son básicamente, ya digo, un panfleto de protesta por esa campaña de indulgencias y solo por esa campaña de indulgencias que Lutero pues aprovecha para hacer una pequeña reflexión sobre las indulgencias en sí, sobre el alcance del poder del Papa. No cuestiona todavía la existencia del purgatorio, ni introduce ninguna de sus solas, nada por el estilo. El luteranismo todavía no toma forma en estas 95 tesis. No sé, vamos a las tesis en cuestión. Leemos, por ejemplo, la tesis 86, que es, como debe decirse, el número 86, si estamos poniéndolos por orden. Dice textualmente esta, la 86, dice: ¿por qué el Papa, cuya fortuna es más abundante que la de Craso? Craso era un antiguo rico, un rico de la antigua Roma, pues cuya fortuna es más abundante que la de Craso, no construye su basílica de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Como veis, podría ser hoy prácticamente un tuit. Si Lutero hubiera dispuesto de un teléfono, un smartphone y una cuenta de Twitter, lo hubiese puesto en un tuit. Estas cosas se han dicho siempre dentro de la Iglesia. Bueno, y se puede saber por qué esto se está haciendo así, no así, incluso en nuestros días. Dentro de la propia Iglesia es donde más críticas hay hacia el Papa Francisco ahora, y antes el Papa Benedicto, y antes el Papa Juan Pablo II. Es decir, que era simplemente una crítica, pero esto es necesario. El Papa se puede construir. Es muy rico, es más rico de lo que eran los ricos en la antigüedad. Puede perfectamente construirse su propia basílica. Lutero, en definitiva, está contra las indulgencias, a las que por lo demás, y eso se ve en otra de las tesis, considera inútiles por la simple razón de que el Papa no tiene la llave en el cielo, y esto también lo pone. La tesis 26, que también la he seleccionado para la contrahistoria de hoy, la 26 sería la 26. Dice textualmente: muy bien procede el Papa al don de la remisión de las almas del purgatorio. Es decir, está bien que el Papa quiera redimir a las almas del purgatorio, pero no en virtud de las llaves que no posee, sino por la vía de la intercesión. El Papa puede hacer esto, puede rezar, puede encomendar ese alma a Dios y poco más, y está bien que lo haga. Es bueno que el Papa se preocupe de sacar a la gente del purgatorio, pero no puede sacarla directamente porque no tiene las llaves del cielo. Y si el alma sale del purgatorio, solo puede ir al cielo. Bueno, puede ir al infierno también, pero vamos, se entiende que el Papa no va a querer meter a ningún alma en el infierno. Y el acceso al cielo lo tiene vedado, no ya el Papa, sino cualquier ser humano. En suma, que el Papa puede interceder ante Dios por las almas en pena, pero no redimirlas de esa pena. Eso es lo que viene a decir Lutero. Curiosamente, eso mismo es lo que vendían los predicadores de la época como Johann Tetzel. En la tesis siguiente, en la 27, la 27, dice textualmente: mera doctrina humana, es decir, esto no tiene nada que ver con Dios, mera doctrina humana, predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Es decir, esto debía ser una estratagema comercial que utilizaban los vendedores de indulgencias. Es: oiga usted, señora, según eché la moneda y oiga que hace cling debajo, en el fondo de la caja, en ese momento el alma de su difunto marido habrá salido del purgatorio. Claro, ¿cómo la señora, que probablemente era una campesina analfabeta, no iba a echar la moneda? En la 28 remata el argumento. Dice: cierto es que al tintinear la moneda en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Pero vuelve con la misma idea. Es decir, está muy bien, si eso de echar la moneda en la caja es bueno, pero es bueno para el avaricioso del recaudador de indulgencias, para Johann Tetzel, pero no para lo que se busca, no para sacar al alma del purgatorio o descontarle días. Las 95 tesis, como podéis ver, os he seleccionado, no os puedo leer las 95, obviamente, os he seleccionado unas pocas. Como veis, no son un texto cismático, ni muchísimo menos. No pone en duda en ningún momento la autoridad papal, no pone en duda tampoco el dogma católico. Bueno, se las envía, de hecho, al Alberto de Brandeburgo. Alberto de Brandeburgo, ya lo he dicho antes, además de príncipe, era arzobispo. Y solo un poco después, al año siguiente, el Papa le nombró cardenal. Nadie monta un cisma y se lo comunica previamente a un cardenal, pensadlo fríamente.
De hecho, 100 años antes, en la misma Alemania, o en el mismo Sacro Imperio, otro sacerdote, que era un checo, que se llamaba Jan Hus, había llamado abiertamente a la rebelión contra la Iglesia. Había pedido, armó un tacote tremendo, había pedido a los parroquianos que desobedeciesen al Papa. Porque directamente decía que es que no era ni muchísimo ni el vicario de Cristo ni nada que se le pareciese, al contrario. Bueno, pues Hus fue excomulgado y fue condenado a la hoguera. Le quemaron en Constanza, al sur de Alemania, del mismo lago de Constanza, y aquello sucedió en 1415, es decir, 102 años antes de que Lutero colgase sus tesis en la iglesia de Wittenberg. En el caso de Hus, la herejía era clara y el cisma era claro. Esta iglesia, en cierto modo, era parecida a la de los cátaros, que ya traté en su momento en la contrahistoria. La tenéis ahí en el archivo. Pero esta de Lutero no empieza de esta manera. Pero ni de lejos, ni aunque queramos forzar la nota. Lutero no corrió, a la vista está, porque nunca fue incinerado ni entregado al fuego purificador. No corrió la misma suerte que Jan Hus, la misma suerte física, quiero decir, personal, aunque sus doctrinas sí que fueron en la dirección al final del propio Jan Hus, al que muchos protestantes consideran un presagio, ¿no? Un preludio de la reforma protestante que vendría en el siglo XVI. Hay incluso una leyenda atada a la ejecución de Hus en Constanza, en el que decía: estáis asando un ganso, pero dentro de un siglo llegará un cisne que no podréis asar. Es decir, que esas palabras evidentemente tienen mucha pinta de ser apócrifas, pero quedan bien. Bueno, que sepáis que yo ya he visto, quedan un poco como lo de... todavía no he hecho una contracrónica de los templarios, pero bueno, no os voy a anticipar porque ya la haré, pero parecido a la del maestre de la orden templaria, ¿no? Estas maldiciones justo antes de que te maten y que después de cosas que terminan sucediendo. Muy bien, pues como vemos, Lutero no empieza a malas. Sus tesis además fueron rápidamente volcadas del latín al alemán vulgar porque gustaban y estaban bien escritas, y las cosas que decían, estas 95 tesis, estaban cargadas de razón. Y empezaron a difundirse por Alemania primero y luego por toda Europa. De hecho, al año siguiente, en 1518, esto sucedió a finales de 1517, el 31 de octubre, pues ya habían alcanzado lugares tan remotos de Sajonia, quiero decir, como Inglaterra o la propia Italia, es decir, se habían puesto en la misma Roma. Alberto de Brandeburgo, os preguntaréis qué hizo. Leyó esto, él ya sabía que esto se estaba distribuyendo por Wittenberg por parte de sus provincias, por lo menos sus provincias eclesiásticas, pero él tenía el original en la mano. Pues él dio acuse de recibo y remitió las tesis que le acababan de enviar a los teólogos de la Universidad de Maguncia. Él estaba allí en Maguncia y dijo, bueno, pues esto que lo examinen, quizá también para que se las tradujesen. Pues bien, estos teólogos, tras estudiar todo el documento, recomendaron al arzobispo prohibir inmediatamente a Lutero seguir predicando. Ya está, bueno, está bien, pero a este Agustino hay que devolverle al convento como sea. Alberto, que no quería demasiados líos, solicitó permiso a la curia romana para llevarlo a cabo. Es decir, bueno, me interesa esto de callar a este incordia, pero antes voy a comunicárselo a Roma. Pero claro, como las comunicaciones de la época eran tan lentas, es decir, para que una autorización fuese de Wittenberg, para una carta fuese de Wittenberg a Maguncia ya pasaban unos cuantos días, y de Maguncia a Roma no os quiero ni contar, quizá llevaba 2 semanas de viaje. Pues bien, como iban tan lentas, pues se pasó de años, ya nos hemos metido en 1518, y en ese momento llega a Roma, y en febrero de 1518 León X requiere al superior de los agustinos y dice, bueno, esto se va a acabar para que veáis lo jerárquica que es la Iglesia Católica. El arzobispo recurre a Roma y Roma dice, bueno, pues ¿quién es este? ¿Un agustino? Pues voy a ir al superior de los agustinos para que recluyese a Lutero en el monasterio y le impidiese hablar y escribir. Entonces, aparte de eso, dijo, bueno, está muy bien la idea de que este hombre no vuelva a salir del monasterio, no vuelva a molestar, pero hay mucha gente que está leyendo esto, habrá que parar la ola como sea. En Alemania
lo han traducido al idioma del lugar y está leyéndolo gente que que no solo son universitarios o teólogos, sino gente común a la que se lo están leyendo. Luego esto hay que pararlo. De manera que León X encargó a uno de sus de sus mejores dominicos que tenían en aquel entonces, la orden de los dominicos era la orden de los predicadores, le encargó, se llamaba Silvestre Mazzolini, le encargó escribir un alegato contra las 95 tesis. Bueno, entre tanto, para ir enfriando esto, y como ahora la invención de la imprenta debió ser algo parecido a lo de Internet en nuestros tiempos. De pronto el mundo estaba acostumbrado a que los libros se escribiesen a mano, fuesen escasos, difíciles de conseguir. Si se perdía uno tardaba en reponerse, y de pronto cualquier cosa se difundía a máxima velocidad. Bueno, pues vamos a utilizar lo mismo la imprenta. Por favor, Silvestre Mazzolini, hágame usted un alegato en condiciones y lo distribuimos de la misma manera. Pues bien, Mazzolini hizo su refutación de las tesis y se le envió a Lutero. Se envió a Alemania para que para que tuviesen constancia de ello. Lutero las leyó y lo que hizo fue hacer una versión ampliada de las tesis en las que se reafirmaba, pero trataba de explicar que en realidad no era un ataque al Papa, que simplemente atacaba la venta de indulgencias y trataba de desmontarla, aunque fuese ligeramente y por encima someramente de una manera así comprensible para un universitario básico o para un sacerdote básico, que no eran ni muchísimo menos efectivas. Johann Tetzel, por su parte, que estaba vivo y coleando y recaudando indulgencias, pues lo que pidió es que Lutero fuese quemado cuanto antes y encargó una refutación por su parte. Se la encargó en este caso a otro teólogo que se llamaba Conrad Wimpina, que era el rector, era un tipo muy prestigioso, era el rector de la Universidad de Frankfurt. Bueno, esto vamos a resolverlo entre alemanes, sin que tengan los italianos que decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, y le encargó a otro alemán que compusiese una refutación completa de las 95 tesis. Y este hombre, el rector de la Universidad de Frankfurt, Wimpina, escribió las 106 tesis, que no han pasado a la historia, obviamente. Bien, lo primero que encargó Tetzel fue, vamos a combatir por tierra, mar y aire, con todo lo que tenemos. Encargó una impresión masiva, solo 800 copias, que ya hoy sería una edición de un libro, fueron enviadas directamente a Wittenberg. Debió contratar una carreta y se las llevaron allí para que fuesen distribuidas por la ciudad. Pues bien, allí cuando llegaron, los seguidores de Lutero, que ya eran muchísimos, atraparon la carreta, atraparon las 800 copias de las 106 tesis de Wimpina y les metieron fuego. Esta hoguera de Wittenberg de 1518 sería la primera de las muchas que se encendieron por toda Europa a partir de aquel momento, y no solo para quemar libros. Pero la sangre tardaría todavía unos cuantos años en llegar al río. Es decir, esta primera hoguera de Wimpina, de Wimpina no, que él no hizo la hoguera, al contrario, a él le quemaron sus 106 tesis. Esta primera hoguera de la obrita, del panfleto, del contrapanfleto de Conrad Wimpina, pues todavía la siguiente hoguera todavía pasarían unos cuantos años porque el Papa prefirió negociar. El Papa León X era un político más que cualquier otra cosa. Los papas de la época eran esencialmente políticos. El que vino después de León X, que fue Adriano de Utrecht, Adriano VI, había sido asesor consejero áulico de Carlos I de España. De hecho, recibe el nombramiento de papa o la elección de papa. Los papas no se les nombra, se los elige el Espíritu Santo. Pues la recibió estando en Vitoria, estando aquí en España, y le comunicaron que el cónclave le había elegido como papa, y él era esencialmente un político. Pues lo mismo con León X, que ya, como ya os he dicho, pertenecía a la familia Medici. Y como tal, la familia Medici era una familia de negociantes, en esencia, de banqueros, metidos a políticos, y luego terminaron como papas. Pues prefirió negociar. Dijo, bien, vamos a ver, no vamos a ir a las malas, vamos a tratar de refutarle de tal manera que él no lo vea como un insulto y amainarle un poco. Y le encargó una refutación, la tercera, como podéis ver, a Johann Eck, que era un escolástico alemán prestigiosísimo en aquel entonces, muy reconocido en toda Alemania y en general en toda la cristiandad, y que además tenía la peculiaridad de que había sido o era amigo de Lutero.
se respetaban mutuamente, especialmente Lutero le respetaba a él. La refutación de Eck la tituló él, Obeliscos, que era como en los manuscritos medievales, los obeliscos era donde se apuntaban las herejías de los textos. Aquí hay una herejía, pues se ponía un obelisco, ¿no? Se marcaba un obelisco diciendo mucho cuidado que aquí hay una herejía o una posible herejía. Pues bien, la tituló así y era una refutación realmente dura, probablemente más dura de lo que hubiese deseado León X, que procuraba apaciguar, y lo que consiguió Johann Eck fue lo contrario, porque iba tanto contra las tesis como contra el propio Lutero. Contra su persona, vamos. Le vino a llamar más o menos que era un estúpido. Y que era un estúpido y un ignorante, que no tenía la preparación teológica suficiente como para meterse en ese jardín. Lutero recibió la obra, había un tráfico de panfletos, como podéis ver, en la Alemania del momento, un tráfico de panfletos tremendo, y le respondió con otra obra también de un título muy enigmático llamada Asteriscos. Esta sería la segunda gran obra de Lutero, en la que no terminaban de ponerse de acuerdo. Estaban básicamente refutándose y contrarrefutándose Johann Eck y Martín Lutero. Así que ambos quedaron en organizar una disputa. Las disputas eran una institución muy medieval. Estas veces que se dice, no, la Iglesia es la barbarie, la imposición. No, ni muchísimo menos. En la Iglesia tradicionalmente todo se ha disputado. Una cosa, en el momento en que aparecía un tipo con una tesis, tenías que estar muy loco para que te mandasen al fuego, a la hoguera, lo primero. Tenías que ser una verdadera amenaza. Si no trataban, y la Iglesia siempre lo ha hecho, trataba de hacerlo mediante disputas previas. Bueno, vamos a ver si nos conseguimos poner de acuerdo. Y esto, bueno, como a fin de cuentas tú estás dentro de la Iglesia, el propio Lutero, ya digo, era vicario de una orden, y una orden importante como la de los agustinos, pues queremos que nos expliques por qué razón, es decir, no eres un loco, un tipo desequilibrado que te has puesto a quemar iglesias y a quemar monasterios y a violar a las monjas, ni muchísimo menos, lo estás haciendo de manera educada. Así que explícanos tus razones, y esta fue la primera de las disputas que se le llamó la disputa de Leipzig. Leipzig estaba y sigue estando en el este de Alemania, no muy lejos del sitio este de Württemberg, y tampoco muy lejos de Ingolstadt, que está en Baviera hoy en día, que es de donde enseñaba, en la Universidad de Ingolstadt, donde enseñaba Johann Eck. Pues bien, de esta disputa, la disputa de Leipzig, salió el primero de los pilares del protestantismo. Es decir, al final terminó sirviendo para lo contrario, para lo que había sido organizada o convocada, para conseguir que Lutero, dijese que por fin, dijese que no, que no estaba en lo cierto, se retractase de sus palabras, en resumiendo, ¿no? O las suavizase tanto que no supusiesen una amenaza. Pues de aquí salió uno de los pilares del protestantismo, ya digo, que es la sola escritura. Es decir, que la Biblia, y solo la Biblia, la escritura, es la base del cristianismo. Es la base de la creencia de los cristianos. Luego, partiendo de esa idea, de la sola escritura, eso tiene unas derivaciones un tanto peligrosas. Por ejemplo, el purgatorio no aparece en ningún punto de la escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Luego, quizá el purgatorio no existe. Daba lugar a pensarlo. Luego, el Papa no solo está... Las indulgencias, por lo tanto, no solo son algo ineficiente, que no sirven para nada, sino que además son una estafa abiertamente. Es decir, está vendiendo el Papa un producto que no existe. Está aprovechándose de la bondad y de la credulidad de los rústicos con una mentira, y el Papa no puede mentir, o no debería, por lo menos, y menos con estas cuestiones. Pues bien, para esto sirvió esta primera de las disputas, ¿no? Es decir, podríamos decir que a partir de este momento Lutero ya es formalmente un hereje. Que se ha producido, al menos desde el punto de vista teórico, se ha producido el cisma, que no se había producido con las 95 tesis, con la disputa de Leipzig se termina produciendo. Bien, a partir de aquí el Papa ya le empieza a amenazarle y a advertirle, a combinarle a que por favor pare, o caerá sobre él la excomunión. La excomunión, que hoy nos la podemos tomar a chacota, en aquel entonces era una cosa muy seria. Suponía sacarte de la iglesia o condenarte al fuego eterno. Le dijo, cuidado,
que le voy a excomulgar. Que como siga por este camino usted sabrá dónde va. Yo sí que tengo el poder de excomulgar. Pero antes de eso, para que veáis que había voluntad todavía de negociación y de diálogo, le di una última oportunidad de defenderse y sobre todo de retractarse. El que todavía era monje agustino, es decir, Martín Lutero, fue convocado a una disputa en Augsburgo, que es una ciudad que está en Baviera, en las orillas del río Danubio, en octubre de 1518. Pero justo un año después de que, iba a decir colgase, aunque no sé si es el verbo adecuado por lo que os conté antes, pero bueno, pongamos, ya sabéis que siempre se dice cuando Lutero colgó las 95 tesis, pues sigamos utilizándolo, aunque sea de una manera un poco informal. Pues justo un año después de que Lutero colgase las 95 tesis, se tuvo que ir o fue convocado a Augsburgo para plantarse delante de Tomás Cayetano. Tomás Cayetano era un peso pesado, era el peso pesado de la Iglesia de entonces, ¿no? Era el maestro general de los dominicos y era el consejero personal de León X. Era un tipo muy respetado. Bueno, para llegar a maestro general de los dominicos pues tenías que ser el mejor predicador del mundo y tener unos conocimientos máximos. Los dominicos, entre otras cosas, se encargaban de la Inquisición y no era por casualidad, era porque conocían muy bien la doctrina, ¿no? Tomás Cayetano, que ya le veía venir, pues no le pasó ni una. No hubo acuerdo y tampoco hubo arrepentimiento. De tal manera que no salió nada de aquella disputa, no fue propiamente una disputa. Tomás Cayetano se limitó a leerle la cartilla y un poco después, en 1521 concretamente, es decir, unos años después, siguió habiendo una guerra de panfletos. El luteranismo empezó a cooptar nuevos fieles, especialmente entre alemanes. Lutero se encerró a escribir y a pensar y a darle más vueltas, empezó a parir propiamente lo que es el luteranismo y en 1521 fue excomulgado. Pero excomulgado después de que quemase públicamente la segunda amenaza del Papa. León X ya le advirtió, que sepa que como siga por este camino le voy a excomulgar. Y como decimos en España con un par, agarró esa bula de excomunión y la quemó. Para que lo supieran, y ahora, por favor, corred a Roma y explicádselo al Papa. Pues bien, en ese momento se consuma el cisma y el protestantismo empieza a dar sus primeros pasos en la historia. Pero eso se escapa de la contrahistoria de hoy, porque eso ya es otra contrahistoria. Pues aquí termina la contrahistoria de hoy. La he tenido parada durante 3 meses porque no he podido atenderla, os lo digo sinceramente. A mí la contrahistoria me gusta preparármela, me gusta dedicarle tiempo, me gusta que encaje en el tiempo que tiene que durar y se traten los temas que se tienen que tratar de una manera amena y que sea fluida. Es decir, que cuando uno se siente a escucharla, pues se la escuche entera, que no piense a los 5 minutos esto es un aburrimiento, lo voy a dejar, todo lo contrario, y eso lleva algo de trabajo. Y el trabajo es tiempo, y es lo que no he tenido durante estos 3 meses. A partir de ahora, especialmente gracias a los patronos de la contracrónica, que son también patronos de la contrahistoria, obviamente, que están posibilitando que poco a poco vaya redirigiendo mi actividad hacia estos 2 programas de radio, pues quiero convertir el programa en semanal. Esa es mi intención. Toco madera y toco madera con las 2 manos. Las 2 manos las tengo puestas en la mesa con sus 10 dedos para ver si puedo cumplir mi promesa, y me gusta cumplir las promesas, desde luego, para mantener el programa funcionando todas las semanas. Y si fallo, pues que se falle una semana, pero nada más, ¿no? Y que no tenga que dar otro parón a la contrahistoria como los 2 que he tenido que darle este año. El primero fue, acordaos, los que sois seguidores habituales, los meses de octubre y noviembre, y el segundo ha sido ahora en primavera. Entonces, porque este programa me encanta hacerlo, me consta que además gusta mucho y no tengo más que ver los contadores, la audiencia, tanto a través de iVoox, iTunes y demás, como en YouTube. Es un programa que tiene mucho éxito y muchos oyentes. Me escribís, algunos de vosotros, me dejáis notas incluso de voz al número de la contracrónica para que vuelva. Bueno, pues ya he vuelto y espero mantenerlo. Esto, evidentemente, se lo tenéis que agradecer a los patronos de la contracrónica, que son ya, pues a día de hoy, 158. Y cuantos más sean, pues más y mejores contenidos radiofónicos, en este caso, pues podré realizar, porque
podré ir poco a poco ganándome la vida con esto, que es una manera de ganarse la vida estupenda, si os lo confieso personalmente. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya poco más os tengo que decir y solo emplazaros, y esta vez sí que sí, emplazaros hasta la próxima semana.